Lliure Directe, espacio de entrevistas, y como anunciábamos y como ya charlábamos ayer, hoy tenemos por aquí por el estudio a nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert. Buenos días, Juan. Muy buenas. Muy buenas. Como ves, no te he puesto punk para empezar la entrevista. Bueno, está bien, vamos mejorando. Una muestra de respeto. Eric Clapton tocando Bob Marley, no está mal. 451 o 61 Boulevard Ocean, no me acuerdo cómo, si era el 51 o el 61. Bien, hemos 61, cambiado. 61, venga. Muy bien, y estamos aquí porque nos proponías, nos decías la semana pasada, hay una película por ahí que tenemos que hablar de ella, que trata sobre el tema de los CIEs, de la inmigración y todo ello, ¿no, Juan? Efectivamente. Son películas pequeñas que no tienen una gran distribución ni un gran lanzamiento. De hecho, se estrenó en una sala y en una única sesión y tampoco ha durado mucho en cartel, aunque nosotros la vamos a recuperar en la tercera semana de enero. Ya avisaremos para que si los oyentes quieren venir a una sesión en concreto puedan acercarse. Y bueno, es una película necesaria. Es una de esas películas que es obligatorio ver y que además, puestos en contacto con el director, con Ramón Termens, estaba encantado con que hablásemos de todo ese tema. Me decía incluso, y se percibe en la película, que algunos de los que aparecen no son actores profesionales y que incluso algunos son gente que está luchando contra el funcionamiento de los CIEs, por el cierre de los CIEs, y que son de aquí de Valencia, que se fueron hasta Barcelona para rodar alguna de las escenas, con esa intención evidentemente de denunciar todas las barbaridades que pasan en estos centros, y para recordar que, tal como dice la película, que se llama La mujer ilegal, no hay mujeres ni hombres ilegales, hay situaciones de ilegalidad que crean los gobiernos, pero las personas son todas legales. Y las personas lo que merecen es un respeto, porque la gente no sale de sus casas alegremente por vicio y dice, me voy a ir a Europa, que no tengo nada que hacer esta tarde. Y la película lo explica muy bien. Lo explica desde diversas ópticas, con distintos personajes, y además en clave de policíaco. Es un cine negro a la española o a la europea, que coge un tema real y lo que hace es convertirlo en una película policíaca, que también está muy bien, es una película de género. Y bueno, yo creo que vale la pena que hablemos con Ramón y que nos cuente pues su punto de vista, el porqué de la película y todo lo que está alrededor de ella. Pues lo tenemos a la otra parte del teléfono. Antes de empezar a hablar con él, recordar, ya lo decíamos hoy, la audiencia lo sabe, hoy es último martes de mes, y cada último martes de mes en Valencia hay una concentración precisamente para pedir el cierre de los CIEs, y de aquí unos minutos nos visitarán también compañeras de la campaña por el cierre de los CIEs aquí al Lliure Directe Radio Clara para explicarnos también una vez más los motivos por los que se pide el cierre de estos centros de internamiento para extranjeros. Pero, como decimos, tenemos ya la otra parte del teléfono a Ramón, al director de esta película. Muy buenas, Ramón. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se te ocurre hacer una película sobre los CIEs y además en clave de policíaco? Aunque sabemos que tú eres un director comprometido, que en todas las películas buscas temas, digamos, de un cierto interés social, y los conviertes en una película de ficción sin que ello quite para que tenga ese contenido y esa necesidad por parte del espectador de implicarse, de reflexionar sobre lo que estás proponiendo. Pero ¿en qué momento decides, voy a coger el tema de los CIEs y lo voy a convertir en una película? Pues la verdad, siendo honesto, fue pura casualidad. Eso fue justamente una fiesta de Navidad, así, del colegio de mi hijo, en el cual, hablando con otros padres, que hacía cada uno, pues un padre me comentó que era abogado de inmigrantes. Y yo dije, ostras, a ver, me interesa este tema. Yo había hecho una película, se llamaba Cataluña Uberrales, que era una película que hablaba mucho del racismo soterrado, pues, de la gente en un pequeño pueblo, de la intolerancia, etcétera. Y pues me interesó un poco el trabajo que hacía él, me lo contó, él lo explica aparte de una manera muy gráfica, que él lo que hace es estirar la ley como si fuese un chicle lo máximo que puede, ¿no?, para conseguir el resquicio donde poder regularizar a los clientes que le llegan. Es un poco el prólogo de la película, viene un poco por ahí,
Es decir, él tiene casos muy variopintos, ¿no? Y aparte me lo dice, cada caso es un mundo, ¿no? Porque hay que buscar la manera de ser un familiar, tiempo que esté aquí, el trabajo, bueno, hay un montón de historias, ¿no? O intentar con mínimo hacer un trámite por si no estás regularizado, la policía pues no te detenga y no te meta en un CIE, etcétera. Él mismo no era especialista en CIEs, obviamente sabía lo que eran y que existían y tal, pero no era un especialista en CIEs, no es un activista propiamente dicho, es un abogado pues de Granollers, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese primer contacto con él fue un poco... me interesó eso de los CIEs porque realmente yo tenía un desconocimiento total y absoluto, ¿no? O sea, más allá de que, bueno, sabes que hay unos centros, pero no sabes muy bien qué son, cómo funcionan, quién está ahí, por qué está ahí, etcétera, etcétera. Ese segundo periodo de trabajo, pues la verdad es que tuve la colaboración de estas entidades sociales y abogados ya explícitamente de derechos humanos, y déjame que cite a tres que fueron importantes, que fue Tanquema los CIEs de Barcelona, Migra Studium, también de Barcelona, y no a los CIEs de Valencia, ¿no? Y ahí me dieron una información que me dejó un poco con los pelos de punta, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo es posible que esto pase, no? Y esa fue una segunda fase de la investigación y, bueno, con todo eso sumado, con mi guionista que vive en Los Ángeles y le comenté el tema y me dijo, ostras, pues aquí el Trump ya ha empezado a hacer un discurso muy xenófobo, ¿no? Entonces eso fue un poco, es decir, bueno, vamos a hacer una película así, y yo creo que si esto empezó, pues yo creo que hace unos 4 años que empezó la idea, para así decirlo, hasta materializarla, llegar a la pantalla, ha pasado todo este tiempo, pero me parece que la película es más actual incluso ahora que antes, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Decías que con tu guionista que vive en Los Ángeles y que es el protagonista de la película, además, el que hace de abogado, Fernando, se llama en la película, y que es colaborador tuyo habitual tanto como actor como guionista. Sí, ya llevamos años, nos conocimos en un festival de cine hace años y, bueno, congeniamos. Él es un actor de muchísima experiencia, de que, bueno, él dejó la dictadura argentina, ¿no? En su momento, una situación muy catastrófica que vivía Argentina, ¿no? Y se fue con 19 años a Nueva York, de inmigrante total, o sea, de hecho la chica que tenía al lado del avión que fue la que la cobijó en su casa, ¿no? Entonces, después de trabajar en 1000 trabajos, él consiguió una beca para estudiar en Actors Studio y, bueno, tiene una carrera espectacular. Él de hecho, yo creo que con John Leguizamo y Eduard James Olmos son como los actores latinos de esos inicios, que luego lamentablemente les encasillaba mucho, ¿no? Si tú vieras en su IMDb de Daniel Faraldo, verás todas las series que tenemos en nuestro, digamos, imaginario, desde El Equipo A, Coche Fantástico, Simon & Simon, Canción de Hill Street, en todas sale, y siempre él hacía poco de malo, ¿no? Él era totalmente, estaba el latino totalmente encasillado en papeles de mafiosos, drug dealers, etcétera, y empezó un poco a escribir él para salir un poco de ese encasillamiento y bueno, y luego con lo que colaboramos, pues está haciendo otro tipo de roles muy bien, como es el caso de aquí de un abogado que no tiene nada que ver con lo que él hacía en los 80-90 en Hollywood, pero que lo hace estupendamente, ¿no? El comienzo de la película ya es significativo en ese sentido. Tenemos a Fernando, el abogado, en su despacho, y lo que vamos viendo es un desfile de personas que tienen distintas situaciones y que van allí, como tú comentabas, a que les tramiten el permiso de residencia, a que les preparen los papeles o, cuando menos, a que les den un papel diciendo que se está tramitando y que por lo menos eso sirva como un primer impedimento para que la policía los detenga y demás. Y esto lo aprovechas muy hábilmente para hablarnos de todas esas situaciones, porque recoges a un grupo de personas muy diferentes, con casuísticas muy diferentes, pero a la vez muy significativas. Y yo creo que es un arranque de película muy potente, porque de repente te sitúa en esa posición de decir, bueno, todo esto es lo que no se cuenta habitualmente en ningún sitio. Y con pocos trazos tú lo defines muy bien. Personas perseguidas en sus países, personas que simplemente han salido de sus países, como también luego veremos
al final de la película con testimonios reales sobre los títulos de crédito, personas que han salido porque, como dice una mujer en ese final de la película, es que pasaba hambre, simplemente pasaba hambre. Y he salido de mi país porque es que no quería morir de hambre. Y es tremendo, impresiona todo ese comienzo de la película. Sí, y el caso que estás comentando de Dodo Toby, pues fue una experiencia potente dentro del rodaje, ¿no? Porque ella es figurante de la película. Entonces, había una escena donde, yo les explicaba, era una escena que no había muchas, era como 8 o 9 chicas, ¿no? Que de repente que los detienen la policía y las internan en el CIE, ¿no? Entonces bajan en el furgón y se cruzan con el protagonista y él se queda un poco observándolos y se cruzan las miradas, ¿no? Una escena muy sencilla, yo les estaba explicando un poco lo que íbamos a hacer y entonces Dodo empezó a llorar, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé un poco parado, ¿no? Fui a hablar con la directora de figuración, de si yo había dicho ya algo mal dicho o algo, no sé, que a veces, ¿me entiendes? El rodaje siempre es muchos nervios, mucha tensión, mucho pim pam. Y me dijo, no, dice, el problema es que ella tuvo una situación personal muy dura y tú cuando se lo estabas explicando, pues claro, le ha venido toda la emoción, ¿no? Y era eso, que ella la detuvieron y la encerraron en un CIE estando su hija recién nacida. Y entonces me pareció una cosa brutal, fui a hablar con ella y se me ocurrió un poco la idea del final de los créditos que tú comentas, era un poco decir, bueno, aunque la película bebe de mucha información real y habla de muchos casos reales, incluso hay una secuencia clarísima de activistas explicando los casos que ha pasado de Mohamed Burdebala, de Sama Martín, etcétera, pero la trama de la película es ficción y no existe un Fernando Vila, más allá que inspirado en este amigo mío, pero inspirado solamente, o Julieta Coro, todo eso, o Oriol Cadenas, todos son personajes de ficción, pero al final es un poco decir, bueno, se rompe la ficción. La película pues puede estar bien, mal, cada uno tendrá su opinión, pero te vas a casa, no. Aquí hay unos dramas particulares, por ejemplo, de una figurante que sufrió ese miedo a que la deportaran dejando a su hija detrás, ¿no? Y eso es muy potente y eso sigue, o sea, hay que seguir, hay que hacer algo, tenemos que actuar. Es una película que llama a la acción, no a que la vea y diga, bueno, ya está bien. No, o sea, hay que presionar el trabajo que hacen las organizaciones sociales es brutal de ir cada día y manifestarse y los que no somos activistas pues tenemos que presionar en nuestro ámbito, donde sea, en nuestro entorno, para que esto cambie. O sea, hay que cambiar la ley de extranjería y hay que cerrar los CIEs. O sea, son dos cosas de derechos humanos mínimos. Y esto yo creo que la película, cuando termina, eso es lo que quiere decir, oye, aquí esto se termina, pero sigue habiendo unos dramas y una vulneración de derechos fundamentales brutales que no podemos permitir como ciudadanos. Como tú decías, además haces ese inserto en donde hay activistas de verdad y entonces se habla de casos reales de los que han ocurrido en los CIEs. Luego en los títulos de crédito se incide más en ellos y se habla de la violación sistemática de derechos en los CIEs. Incluso, al terminar la película también, haces unos insertos para recordar las personas que han muerto, teóricamente estando bajo custodia del Estado, y que de repente aparecen como suicidios. En la película, de hecho, también lo insertas en la parte de ficción, pero claro, esos suicidios a veces son demasiado llamativos en cuanto a cómo era la persona y las circunstancias y quedan dudas más que razonables de si realmente se suicidó o pasó alguna otra cosa. Y tú utilizas esa doble vertiente. Por una parte, coges a activistas, que son estos de Valencia que citábamos antes, ¿no?, y les dejas hablar, se van viendo casos, y luego también en la película utilizas ese elemento como punto de partida de la ficción a partir de un personaje de una mujer que ha sido obligada a prostituirse y que ha tenido además la desgracia de ver algo que no debería ver y debido a ello va a tener, bueno, pues ese internamiento en el CIE y las circunstancias que luego van a ocurrir y que se describen en la película. Has ido combinando muy bien esa parte de ficción con los datos que recogiste y además con la integración de esos otros datos adicionales por parte de personas que están implicadas en la lucha contra los CIEs. Un trabajo de guión realmente exhaustivo, diría yo, incluso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, lo has explicado muy bien y también con la introducción del principio. Es decir, había un reto que era como mezclar el policíaco, ¿no? O el thriller de los 70, que a mí me gusta mucho, que era un thriller americano político muy potente, ¿no? Con documental, en el sentido que hay mucho, incluso esa secuencia claramente documental, o muchos testimonios que parece como que son, algunos realmente son personas reales, ¿no? O sea que es una parte como documental dentro de la película de ficción. Y luego, que a ti te gusta mucho la música y las bandas sonoras y eres especialista, un uso del melodrama, ¿no? Porque está usado, pues eso, melodrama es música más drama, entonces está usado la música muy clásica, de una forma muy trabajada, de cada situación con su tema y su leitmotiv musical, y luego variaciones en función de lo que sucede en cada escena, y todo con una idea que es la que nos movía, que era llegar al espectador en la reivindicación, ¿no?, clara de la película, pero llegar desde el punto de vista emocional, no llegarle desde el discurso o desde la ideología, sino llegarle desde la emoción, ¿no? Desde decir, bueno, esto vamos a ver una película de personas, ¿no? Con unas situaciones dadas, que sufren, que tienen miedo, que luchan, que dudan, que tienen que vencer sus miedos, que se tienen que comprometer en lo que hacen, y entonces llegar al espectador que viva esa emoción, que viva esa empatía, ¿no? Y ponerse un poco en la piel, ¿no? Y todo estaba a servicio de eso, y entonces el guión siempre era eliminar discurso y buscar emoción, y que sea todo orgánico e integrado en lo que les pasa a los personajes por dentro, ¿no? Una de las cosas que también incide la película a la hora de explicar es cómo esa situación de ilegalidad lleva a los abusos, sobre todo en el caso de mujeres. El personaje de Juliet es muy significativo en ese sentido, pero también el de ese primer personaje, Cita, me parece que era el nombre, que cuando le hacen el juicio porque la han detenido y la propuesta es que la manden a un CIE a la espera de deportarla, dice, bueno, es que como me deporten, una de las cosas que va a ocurrir es que mi familia me mata porque me han hecho ser prostituta aquí y eso allí es inadmisible. Y el personaje de Juliet es un poco parecido, pero todavía más tremendo, y me imagino que incluso estará basado en datos que recogisteis. Juliet explica cómo tardó 3 años en llegar desde su país hasta España. En esos 3 años, recorriendo miles de kilómetros, sufrió abusos, violaciones, todo tipo de situaciones absolutamente terribles. Y cuando llega a España se encuentra con que acaba en un prostíbulo, le tienen secuestrado el pasaporte y se encuentra en un callejón prácticamente sin salida, y además con esas mafias que dicen que además les debe dinero, que es una cosa que a veces hemos visto en documentales que parece casi irreal, que dices, pero ¿cómo puede consentirse en este momento todo esto? Porque seguro que las autoridades competentes, vamos a ponerlo entre comillas lo de competentes, saben dónde están esos prostíbulos y las cosas que ocurren. Y yo me quedé sobrecogido con la historia de estas 2 mujeres. La primera es más corta en la película, sirve para iniciar la trama de lo que vamos a ir viendo, pero el personaje de Juliet es absolutamente impresionante, y además luego hacéis un desarrollo del personaje, bueno, que te deja completamente parado en la butaca, que te deja sobrecogido completamente. ¿De dónde surge este personaje? ¿Es la combinación de cosas que fueron contando? ¿Es una parte de creación de ficción? ¿Cómo lo combinasteis para crearlo? Bueno, mira, es una creación de 2, pero lo fundamental es que era una clienta del abogado amigo mío que te contaba al principio, que se llamaba Juliet, tal cual. Bueno. Le cambiamos el apellido, pero le mantuvimos Juliet. También era nigeriana, y el caso que él tuvo es que ella efectivamente estaba atrapada por una mafia y debía 30.000 euros, que se lo mantuve en la película, y me parecía que era muchísimo dinero, pero eso es real. Entonces dije, bueno, pues aunque me parezca incluso inverosímil, pues oye, lo voy a poner porque fue la realidad así, tal cual. O sea, y después de pagarle los 30.000, esa mafia no la devolvía el pasaporte y la seguía mantuviendo explotada, ¿no? O sea, viviendo en un piso patera, etcétera, etcétera, un poco como sale en la película. Entonces, bueno, luego ya en la vida real, la historia real, pasaban otra serie de cosas que ya
por eso fueron a juicio, todo eso, que eso ya es distinto en la película, pero al principio sí que era tal cual lo que explica, ¿no? La historia del viaje que cuenta en esa secuencia en el bar al abogado, eso no sé si fue el viaje de la Julieta original, porque no hablé con ella, pero sí que lo sacamos de testimonios, más de un testimonio que encontramos en la investigación de gente que ha hecho ese viaje. O sea, es un viaje terrible, es un viaje que se hace a pie, es un viaje que salen de una situación de esclavitud sexual prácticamente en algunas zonas de Nigeria, ¿no? Y que bueno, que es tremendo. Eso sí que lo hemos sacado prácticamente, te diría, frase a frase de testimonios reales que hemos encontrado de internet, de distintos reportajes, etcétera, etcétera, para ser lo más realistas posible en ese viaje. Y todo lo que cuenta ella es terrible, pero eso es lo que pasa a esas mujeres. Y luego, pues bueno, tiene una situación ahí en Marruecos o en Libia, antes de llegar aquí, brutal, que también hay un documental que es Cartas Mojadas que lo refleja muy bien. Habla por de él hace un tiempo. Sí, entonces eso refleja la situación de ese es terrible, y luego todo lo que viene aquí, y luego las explotan sexualmente, y luego encima las quieres deportar. O sea, es que realmente es como pegar a un mazo en la cabeza a una persona que simplemente quiere vivir y que se lo impide todo el mundo. O sea, es brutal, es dramático y es la historia de muchas mujeres, ¿no? Además hay que volver a recordar lo que decía antes, la gente no sale de su casa por capricho ni por ir a pasear una tarde, son situaciones ya desesperadas, a veces debidas a la guerra, a veces debidas a los abusos, a veces debidas a las amenazas de muerte, a ser perseguidos en sus propios países por sus ideas políticas. Hay toda una cantidad enorme de casos, pero repito, la gente no sale caprichosamente, todo el mundo prefiere vivir en sus casas y además en muchas ocasiones salen por pobreza que hemos causado los europeos, porque tenemos muchísimos países en los que los recursos que poseen son enormes, para poblaciones además que no son especialmente numerosas, pero esos recursos acaban siendo recogidos por empresas europeas o estadounidenses, por empresas, digamos, occidentales del mundo rico, y los habitantes de esos países acaban quedándose sin nada y viéndose obligados precisamente a emigrar simplemente porque ya no tienen nada con lo que vivir, nada con lo que sobrevivir y poder alimentar a sus familias. Y esto hay que decirlo una vez más, a propósito de tu película, en la que van apareciendo testimonios y aunque no se diga, no se verbalice como yo lo estoy haciendo, la intención final es que el espectador reflexione sobre esos temas. Y nombrabas el tema de Cartas Mojadas, la película, el documental, que hablamos con la gente del Open Arts hace unas cuantas semanas ya, cuando se estrenó la película, y una de las cosas que tú también haces en la película es hablar del Open Arts, del trabajo infatigable y tremendo que vienen haciendo desde hace años, recogiendo a todas esas embarcaciones que van prácticamente a la deriva y que si no fuese por la labor desinteresada que hace tanto Open Arms como otras organizaciones similares, llevarían a que tuviésemos todavía más muertos en el Mediterráneo. Y lo haces, con claridad, a través de apariciones en televisión y a través de testimonios, de una manera también muy clara para que la gente se acuerde de todo esto, ¿no? Sí, para mí era también importante, como una especie de subtema o tema también subterráneo de la película, el papel de los medios de comunicación en función de lo que dicen, cómo nos afecta lo que dice y en función de qué va. Es decir, por ejemplo, hay un momento dado que el protagonista va solo en el coche, llueve por la noche, etcétera, y una noticia de la radio le hace girar el coche ahí a 360 grados, ¿no? Es como que, oye, hay que hacer algo, ¿no? Oscar Camps mismo decía que cuando inició el proyecto de Open Arms fue por la fotografía de ese niño que quedó ahí ahogado intentando llegar a las costas europeas, ¿no? Y dice, hostia, tengo que hacer algo. Pues es eso, ¿no? O sea, porque es que si no, hablan, nos dan cuántos datos nos dicen de muertos, de problemas, etcétera, y no hacemos nada. Entonces hay que actuar. Eso por un lado. Luego siempre juega un poco también, hay momentos a la contra, ¿no? Como la noticia de
del Ansu Fati, que mete 2 goles, la selección española lo quiere, se junta en el Consejo de Ministros y ya, bueno, pues venga, ya es español, porque nos interesa que vayas a jugar el Mundial, ¿no? Y, pero bueno, saltándose todo el proceso penoso, burocrático, para jugar un poco ahí en la contra, ¿no? O sea, que eso yo creo que es fundamental también, es decir, los medios de comunicación es un trabajo fundamental, ¿no? Que es informar, etcétera, etcétera, pero esa información luego la gente la tenemos que calibrar y pensar, o cuando se dice, oye, hay 1.300 millones de pobreza en el mundo, o como tú decías, mira Nigeria es el cuarto país en reservas petrolíferas del mundo. O sea, si los nigerianos dispusieran de su petróleo, Nigeria sería Suiza. ¿Me explico? Sí. O sea, este es un poco el tema. Y toda esta información que nos la van dando los medios de comunicación, no es que no la tengamos, es que la oímos por una oreja y se nos sale por la otra, pues ya estamos inmunizados de dramas que sí, nos cuentan que han rescatado no sé qué, pero ¿qué pasa? ¿No? Que el ministro italiano incluso hizo hasta broma, ¿no? Llevándolos a Formentera que se vayan a la discoteca. O sea, todo esto lo recibimos y no hacemos nada. Y entonces hay que actuar como hace el personaje, ¿no? Pero no, el personaje no es que coge y se va a pillar un barco, bueno, esto ya lo hizo en Operar muy bien, ¿no? Sino él lo que hace es, en su propia vida, en el momento que dice, hostia, pues voy a buscar a esta chica porque más allá, no voy a esperar que venga a mi despacho, voy a buscarla y seguramente por primera vez entra en un prostíbulo porque la está buscando, ¿no? Porque la quiere ayudar y ese es su entorno propio, ¿no? Eso es un poco la idea de la película también. En la película, como decías, vas haciendo insertos de lo que son los medios de comunicación. Nada más empezar, está Fernando, el abogado, en un bar esperando a una amiga que le tiene que llevar algún documento, que luego va a ser clave también en la película. Y en la televisión vemos un debate con un tipo que pertenece a una organización, un partido de extrema derecha. No sabemos bien quién puede ser y con quién lo identificaríamos en España, lo digo irónicamente. Y se producen esos debates tanto en televisión como luego en noticias de la radio que son muy habituales y que nos hablan de la desinformación que a menudo encontramos en los medios de comunicación. Y es triste que sea así. Y tú esto también lo tratas en la película de forma sutil, no es el tema central, pero vas haciendo pequeños insertos también con toda intencionalidad, ¿no? Sí, totalmente. Sí, bueno, a ver, ahora hay un discurso en España. Yo esto, el otro día me comentaban de Cataluño Verrales, porque en Cataluño Verrales había una referencia bastante clara a Plataforma por Cataluña, aunque nosotros, el personaje del Jordi Daudet, que hacía de partido de extrema derecha catalana, digamos, que era como Plataforma por Cataluña, pero su discurso no lo pillábamos de Anglada, que era un discurso realmente pobre, hasta, digamos, semánticamente, sino que buscamos un poco el discurso de Le Pen, el discurso del holandés, y así construimos el personaje del Jordi Daudet, ¿no? Y me comentaron el otro día esa película y dije, bueno, ahora lo que se denunciaba en Cataluño Verrales en el 2011, que es cuando se estrenó la película, yo la rodé en el 2010, pues lo que tenemos en Cataluña ahora lo tenemos en toda España. O sea, ahora con la irrupción de Vox, que es el mismo discurso, exactamente calcado. De hecho, creo que los restos que quedó de Plataforma por Cataluña se han integrado en Vox, porque luego se dividieron entre ellos, no sé qué historias hubo entre ellos, pero es el mismo discurso que tenemos en Plataforma por Cataluña, ahora lo tenemos en Vox, y entonces ya está toda España. O sea, ese discurso ya está anclado en todos los lugares, que era una cosa que a lo mejor estaba latente ahí escondida dentro del PP, pero ha explotado. Y eso lo tenemos, y hacen el discurso claramente, ya dicen primero los de casa, ya es un discurso antisolidario, tiene antiderechos humanos más básicos. Bueno, pues eso ya lo tenemos, salen en la televisión, salen en los medios, se les da bola, tienen 50 diputados. O sea, esto hay que ser conscientes de que hay ese discurso, y que ese discurso a una parte de la gente le llega,
y que empiezan a pensar que si no tienen trabajos o no sé qué, es culpa del inmigrante, culpa de esta persona justamente que tú comentabas, que pasa hambre, que viene aquí a ganarse la vida como puede, porque en su país no se puede desarrollar porque están en la pobreza absoluta o están en la guerra, como es en el caso del personaje de Amat, ¿no? Uh-huh. Que fíjate qué paradoja, que es que me parece una cosa curiosísima esta gente, ¿no? Cuando hablan contra el terrorismo del ISIS y tal y cual, no se dan cuenta que la primera víctima del ISIS han sido musulmanes. Sí, completamente. Y que la primera víctima del ISIS han sido los sirios. Sí, entonces, el personaje de Ahmad, ¿no? Que su parte real, que es así, él tuvo que escaparse de Raqqa porque el ISIS le dijo que si hacía teatro lo mataban. Entonces, este chico este chico es el que fue una patera. Claro, es que cuando dices, no, una patera, no, o sea, hay que personalizar. ¿Quiénes son las personas? Cuando vemos ahí una unidad, no sabemos quiénes son, no nos importa nada, ¿no? Pero cuando tú vas a ver de dónde viene ese personaje, cuál es su historia personal, claro, te quedas con los pelos de punta. El ISIS le decapitó a un primo suyo en la plaza del pueblo. Y este es el chico que viene en patera, es el chico que se tira 2 años y pico en un centro de extranjeros en Grecia y que consigue, ¿no? Porque se empatizó con cooperantes españoles de ese campo y entonces él llegó a España y tal. Y ese es el inmigrante que tenemos aquí. Entonces, esta gente que quiere expulsar a los inmigrantes, pero que están contra el ISIS, entonces a los perseguidos del ISIS, ¿cómo se come eso? O sea, su discurso es tan miserable, en el sentido hasta de tonto, ¿no? Que bueno, que es así, pero lo dicen y bueno, pero están ahí, están en los medios de comunicación, pero si rascamos un poco, ellos encontraremos la contradicción en su propio discurso, ¿no? No, es que es un discurso miserable, barrio bajero, en el peor sentido de la palabra, de buscar qué es lo que les da rédito electoral, básicamente. Aparte de que son básicamente también racistas, xenófobos y lo acumulan todo, pero luego es que no les importa entrar en contradicciones si piensan que con ello pueden recoger rédito electoral. Y es triste que sea así, es triste también que la población no se dé cuenta, porque hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta de eso. Va a aceptar rápidamente el discurso de estos son malos, malísimos y vienen a robarte el trabajo, cuando evidentemente no es así. Además, muy bien insertada en la parte final de la película esas declaraciones de estos manteros que luego se dedicaron también a hacer otros tipos de trabajos y que, tal como explica uno de ellos, y ese es un testimonio real, cuando llega la pandemia, pues oye, cogen y se ponen a fabricar mascarillas en los centros que tenían de fabricación de ropa y demás, y se ponen a hacer material sanitario para echar una mano, porque son personas solidarias, contrariamente a lo que se han encontrado, que también se han encontrado solidaridad, pero a lo que se han encontrado en una parte de la población, luego son gente que está dispuesta a echar una mano y ayudar. Y eso yo creo que también es muy positivo, tal como lo planteas en la película, y en ese sentido hay que decirle a la gente que se quede a los títulos de crédito, que en los títulos de crédito hay material interesante también que no deben perderse, ¿no? Sí, y eso pues yo, por ejemplo, no he visto en ningún medio de comunicación, porque claro, siempre que hablamos de manteros y tal y cual, hablamos en negativo. Sí. Y en este caso, bueno, es un caso, a mí me parece espectacular, o sea, hicieron 14.000 unidades entre gorros, batas, mascarillas, que ellos mismos iban a los sitios donde la gente, eso es una casa que estaba en el Raval, ¿no? Donde tienen el taller, y donde la gente en el momento más duro, el momento del confinamiento total, no había mascarillas, no había esa situación totalmente de desamparo, ¿no? de la población, y ellos iban ahí y jugándosela ser ellos contagiados a su vez, pues a entregar ese material sanitario a personas que no tienen acceso. Bueno, me parece espectacular eso. Entonces, ¿dónde sale esto? ¿En qué medio lo hemos visto? No lo vemos, ¿no? Entonces, siempre hay un discurso, digamos, anti-inmigración. Todas las noticias son negativas, todos los que vienen, como dices tú, son malos, son terroristas, son no sé qué. O sea, no es así. O sea, al contrario, yo pienso que la gente que llega es la gente que tiene más coraje. O sea, son los buenos, ¿no? Los que, ostras, se han tenido la valentía de dejarlo todo atrás y decir, oye, yo me voy a buscar la vida en otro país, de trabajar y hacer lo que sea. Fíjate, el propio Aziz Fayez, él
3 veces lo deportan, 3 veces, y vuelve, y él en su caso, que esto no está en la película, y bueno, lo explico, pero porque no pude meter toda su entrevista, ¿no? Él en su caso, él era pescador, tenía muchas dificultades, pues no pueden ni tan siquiera les dejan pescar en sus propias aguas, y entonces dominaba mucho el mar, ¿no? Y es él no en contraposición a los otros casos que también se explican en la película, que muchas veces son la mafia o el propio Amat, que les mandan prácticamente a morir porque pagas a la mafia, luego te meten en 80 en un bote de 20 con mala mar, y aparte Amat lo vio venir, que no llegarían, y quiso bajarse y no lo dejaban, o sea, punta de pistola, diciendo no, ahora tú te subes, o sea que prácticamente te mandan a la muerte, ¿no? En el caso de la Cizayé, no, él era pescador, entonces se construían su propia barca, en la cual cabían 40 y iban 40, entonces más o menos ya tenían la ruta y tal y cual, pero van escapando de la pobreza, llegan aquí, intentan trabajar, y a veces es imposible, o sea, yo tengo una experiencia personal en mi anterior película, que era una película distinta, ¿no? Pero que pasaba la frontera entre México y Estados Unidos, y hice casting con muchos mexicanos, ¿no? Pues necesitaba muchos personajes mexicanos, ¿no? Y en el momento de rodar la película, pues resulta que muchos no tenían papeles, entonces, bueno, yo dije, bueno, yo los contrato igualmente y voy a intentar no pude, o sea, no había manera humana de contratar a esa gente legal, ¿no? Y obviamente no los pude contratar y tuve que buscar otra gente que sí que fuera legal, pero incluso yo diciendo, bueno, pero a lo mejor tú, yo que te voy a ofrecer trabajo para una película, puedes conseguir un permiso. No se podía, o sea, es decir, ya la ley impide a la gente que quiere trabajar, que quiere ganarse una vida, que lo puedan conseguir. Tienes o sea, la ley y permitimos en contraposición a que se pueden explotar mujeres ilegales en prostíbulos o que se pueden explotar en la recogida de la fruta en Lleida o en Andalucía, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, ahí sí, ahí los dejamos que los exploten. O sea, ahora legalizarlos y darles seguridad social y tal y cual, no. O sea, esto no tiene sentido, ¿no? Es cierto. Por cierto, vamos a recordar que estamos hablando con Ramón Termés a propósito de su película recientemente estrenada, La mujer ilegal, y que esto nos lleva a hablar de todo tipo de temas. Precisamente nos estaban preguntando a través de WhatsApp que recordáramos el título de la película, y hay un oyente que nos pregunta, ¿esta película dónde se puede ver? Dice, aparte del cine, ¿está disponible en alguna plataforma? Bueno, estaba comentando Juan antes que en unas semanas la tendremos otra vez en Valencia, ¿no? La tendremos el 18, 19 y 21 de enero. Avisaremos ya desde la emisora para si alguien quiere acercarse, probablemente más a la sesión del 21 de enero, y bueno, pues ya diremos un poco dónde y cómo serán los cines ABC Par, pero bueno, que ya explicaremos horarios y demás. Yo creo que en este momento está en pocas salas en toda España, ¿no, Ramón? Sí, bueno, a ver, aquí en principio de momento no está en ninguna plataforma, yo creo que acabará estando en alguna plataforma, vamos a ver en cuál. Yo creo que sí, dentro de unos meses o como mínimo, digamos, estará en Filmin, porque Filmin tengo buena relación con ellos y están todas mis películas anteriores están en Filmin, pero hay que todavía esperar unos meses. Y respecto al tema de las salas, bueno, aquí ha pasado varias cosas. Por un lugar, al haber el cierre total y al tener que ir posponiendo, ha habido un embudo total de estrenos a final de año, entonces, pero estamos hablando de 16, 17 películas a la semana. Sí, y luego resulta y que no hay espectadores, pues estamos a un 80% de menor recaudación que la media de los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, nosotros de ofrecer los hemos ofrecido a todos, o sea, a todos, pero todos a todos. Y luego, bueno, pues se llegó a estrenar, no sé si eran 23, 24, 25 salas en toda España y se va manteniendo. En Barcelona estamos manteniendo, estamos haciendo bastantes coloquios. Hoy tenemos un coloquio muy interesante que viene el propio Amat, estará Yolanda, estará también un activista panafricanista que se llama Jeffrey Avepans.
y bueno, son coloquios que están funcionando muy bien. Entonces, bueno, es una película... ¿Y dónde es el coloquio? Porque como nos oyen por internet también, lo mismo... Sí, es en el Cinema Girona, a las 7:30. A las 7:30 en el Cinema Girona. En los Icaria en Barcelona todavía se sigue. Voy haciendo pases, en Igualada estamos el día 12, estamos en Agramunt, en el circuito de Lleida. Estaremos en algún momento, pero todavía no nos han confirmado ahora, en Girona. Y bueno, pues vamos, es una película que se puede ir haciendo pues coloquio, película, evento, y bueno, estaremos en Valencia, y yo, si queréis que venga, voy encantado a hacer coloquio con la gente de Valencia. O sea, vendrás. Ya no te escapas. O sea que, no, yo perfecto, yo para mí encantado. Y luego sí que acabará yendo en alguna plataforma, pero hay que esperar un poco. Sí. ¿Qué te iba a decir ahora que has nombrado Lleida? La película está ambientada en Lleida. Llama la atención, sí, porque parece que lo normal hubiese sido que lo hubieses puesto en Barcelona, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que Lleida tiene una parte que hace que sea mejor, en el sentido de que Lleida, la inmigración en Barcelona ahora ha bajado, ¿no?, el turismo, pero en Barcelona, lo que es el centro, la ciudad y tal y cual, está muy mezclado inmigración y turismo, ¿no? Y desde un punto de vista de visual, pues bueno, no te da tanto la sensación, ¿no? En cambio, en Lleida eso funciona mejor, o sea, en el sentido de que ahí no hay tanto turismo y ahí está más claro, ¿no?, el local y el inmigrante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es un reto mayor, que es el de la integración, ¿no? O sea, y el de respeto, y el de la convivencia, y el de la solidaridad, y el de la empatía, y de todos esos conceptos que estamos hablando. Yo creo que en Lleida tiene un punto más potente que en Barcelona, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de reto, ¿no? Además, Ramón, si no me equivoco, en Lleida fue donde un futbolista se ofreció a pagarle un hotel a los temporeros que fueron a trabajar allí, y el dueño del hotel se negó a que acudieran los migrantes a dormir en su hotel. Bueno, no sabía la segunda parte, sí. Sí. Fue en junio de este año, si no me equivoco. ¿Nos hemos quedado sin conexión? ¿Puede ser? Ramón, no sé si nos estás escuchando ahí. Creo que lo hemos perdido. Vamos a intentar volver a llamarle. Y aprovecho para recordar otra vez que toda esta conversación viene a propósito de la película La mujer ilegal, y que además lo que hace es, con el propio título ya, definirnos que no hay mujeres, ni hay hombres, ni hay emigrantes ilegales. De hecho, el final de la película juega precisamente con esto. No voy a explicarlo porque es preferible que la vean directamente. Hemos retomado la conversación con Ramón. Estás otra vez ahí, que se había cortado. Sí, no sabía la historia esta de Valdé, creo que era. Keita Valdé, creo que es. Exacto. No sabía que si al final lo hubiesen le hubieran dicho que no. Pero bueno, exactamente, tal como tú dices, por ejemplo, ahí se da una situación con los temporeros, que esto salía también en Cataluña, Uberrales, que claro, el trabajo aparte de mal pagado, etcétera, que tampoco les regularizan ni nada, luego dura 3 meses. Entonces, claro, los otros 9 meses están como deambulando, están como una especie de limbo, ¿no?, en el cual hacen lo que pueden, hay bastante solidaridad entre ellos. Bueno, es un poco lo que mostraba un poco la película, se buscan la vida de otras maneras, pero bueno, también tienen que sobrevivir todo el año, no solamente los 3 meses de la recolecta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por todo esto, yo creo que le da un valor, ¿no? Pero si te fijas en la película, no se descubre hasta bastante muy tarde dónde está situada, ¿no? Porque al final lo que quería incidir es que podría ser cualquier ciudad, podría haber sido Granollers, podría haber sido Sabadell, Terrassa, y cualquier otra ciudad de España, ¿no? O sea, al final del día, ahora mismo lo que puede pasar en una ciudad, habrá unas que la tengan más o menos, pero el reto ahora es global. O sea, al final aquí es todo el mundo, tiene que ya está globalizado, pero claro, hay que ver qué tipo de globalización queremos, si la globalización de explotar unos a otros o la globalización de la solidaridad y de los derechos humanos, ¿no? Está claro. No quería dejar pasar también el que, no contento con todo lo que has metido en la película,
aún te queda tiempo como para hablar de la eutanasia. Sí. ¿No tenían miedo o no tenían miedo los dos guionistas de saturar al espectador con tantos temas? No, la eutanasia es una subtrama. Yo creo que entra bien dentro de lo que es el número 2 subtramas que hay en la película, y ese era el caso de la esposa del protagonista. Bueno, lo de la eutanasia es una cosa que curiosamente sale en todos los coloquios y me parece bastante interesante, en el cual, bueno, ahora a lo mejor la gente que viene de Valencia o tal ya se lo esperará, ¿no?, si nos están escuchando, pero hay mucha gente que, bueno, a lo mejor se ha oído que son capaz de inmigración, etcétera, etcétera, y luego se encuentra con este tema, ¿no? Y este tema, pues, juega en varias direcciones a través de la película. En un lado, en la propia paradoja, ¿no? Es decir, estamos hablando de gente que viene a ganarse la vida y nosotros, entre comillas, legalmente, ¿no?, o sea, a través de la ley, se lo impidimos, ¿no? Y luego una persona que está luchando con una enfermedad y ya no quiere seguir viviendo, la ley también le impide la muerte digna, ¿no? O al menos hasta hace 2 días que se aprobó. La película está estrenada de antes y está bien, tal, ¿no? Pero esa es una paradoja que funcionaba muy bien, ¿no? Como ni la vida digna ni la muerte digna son posibles por ley, ¿no?, entre comillas. Y luego funcionaba también a un nivel de que al protagonista le ponía en una situación de desamparo emocional, en el cual al final en la película, en el desarrollo, su sentido, ¿no?, en la vida, su fuerza la encontraba justamente en comprometerse hasta el final, y lo que dice, el poner el dedo en el ojo a los poderosos y al sistema, ni que sea para joderlos, ¿no? Y ese es el sentido que le da la vida. Y eso él le llega desde un punto emocional, pero también por todo lo que le está pasando en su vida privada, ¿no? Porque no es un superhéroe, no viene de una ideología, no es un partido político, es un abogado humilde, ¿no?, que lo intenta hacer lo mejor para sus clientes, pero que su situación personal le hace llegar casi, y sin el casi, al activismo puro y duro, ¿no?, que es como termina su viaje emocional, ¿no? Y eso nos ayudaba un poco a explicar el interior del personaje, ¿no? Por eso lo pusimos. Y luego también está el tema de la corrupción policial y también de la corrupción de, digamos, altos directivos, por ejemplo, de los CIES. No es el tema principal y además eso entraría más dentro de la línea del policíaco, de cine negro, pero también se deja bastante claro de que hay casos que además luego no se resuelven, porque hay como un corporativismo para impedir que se aclaren determinadas cosas que puedan pasar, o para impedir que gente que se sabe claramente que tienen hechos delictivos, aunque sean policías, acaben enjuiciados, acaben condenados, ¿no? Sí, bueno, aquí, mira, también hay dos fases de esta investigación. Una, cosas que me han contado abogados que conocen muy bien el tema, y me han contado situaciones terribles, que incluso mucho peor que lo que sale en la película, y te lo puedo decir de verdad. Y por el otro, hay un caso que fue bastante famoso, que está publicado, no descubro nada, que es el caso de unos prostíbulos que no existen, que eran Saratoga y Riviera, creo, en Castelldefels, y que bueno, que al final pues hubo una interna policial que descubrió toda una mafia policial en función de las redadas, que se avisaban a los dueños, etcétera, etcétera, y que conseguían favores, etcétera, etcétera. Todo esto lo saqué yo directamente de las noticias, ¿no?, y de todo lo que se ha publicado, ¿no? Entonces junté las dos cosas, junté pues una historia real, explicada, contada, y apareció en los medios, con cosas que no han salido a los medios y que me han contado gente pues que sabe del tema porque lo llevan día a día, ¿no?, y que son terribles. Y hay una situación muy clara, que es el desamparo de una persona que está dentro de un CIE. O sea, una persona que está dentro de un CIE no tiene derecho a nada. O sea, entonces está a la merced de cualquier tipo de abuso, porque ¿a quién puede rendir cuentas? A nada. Si al final, fíjate lo que pasó con el caso Mohamed Burdebala. Mohamed Burdebala,
que su imagen última que sale en la película es muy parecida a la de George Floyd, si lo veis. Al cabo de unas horas de esas imágenes terribles donde se ve claramente en el suelo con un pie de una bota de un policía en su cuello, y luego al cabo de unas horas Mohamed pues teóricamente, oficialmente se suicida, al día siguiente todos los testimonios estaban deportados. Y claro, ¿qué investigación puedes hacer ahí? Nada, cero. O sea, si se mueve alguien en una cárcel, por ejemplo, pues ahí se puede hacer una investigación, puede haber unos funcionarios, puede haber un juez que entrase y dijese, bueno, ¿qué ha pasado aquí? En un caso decía, no. En un caso decía, al día siguiente se deporta, pum, pum, puf, alfombra y se acabó. Y no es una vez, no, son 14. Son 14 muertes sin aclarar, que son una barbaridad de muertes, o sea, me parece tremendo. Y hay varios que son así, sin aclarar, no se sabe. Se murió una persona y, como tú decías al principio, o sea, un CIE es una institución del Estado. O sea, el Estado es responsable de esa persona, igual que el Estado es responsable de la vida de los presos, ¿me entiendes? Porque es una institución estatal. Bueno, nada, no hacemos nada. Ahora, este último año, el Estado ha aceptado la responsabilidad por la muerte de hace 10 años de Sama Martínez, que teniendo SIDA, nunca se le atendió, 10 veces se pidió, no una, no, 10 veces se pidió, y se le dan pastillas pues para la ansiedad, y acabó muriendo San Martín. Y ahora el Estado dice, uy, sí, nos equivocamos. No, hombre, no, o sea, esto no vale. O sea, lo que tú tienes que hacer es cerrar estos centros, que ya tenías una oportunidad de oro, porque con el confinamiento, como lo máximo que te permite la ley de estar interno son 60 días, y estaban las fronteras cerradas, los CIEs los tuvieron que vaciar. Y es así, y han estado vacíos durante todo el confinamiento. ¿Y qué pasa? No pasaba nada. O sea, que no, yo no había visto ni los de Vox salieron a la calle diciendo, oye, hay que llenar los CIEs. No, o sea, España seguía igual. No había ninguna necesidad. Y ahora, cuando ese gobierno, que teóricamente es de izquierdas, y con lo que es Podemos, con lo que Podemos había dicho de cerrar los CIEs antes de ser miembro del gobierno, ahora parece que se las han olvidado, entonces va y vuelven a llenar los CIEs de internos después de la pandemia. ¿Pero por qué? Y encima sabiendo que no hay las condiciones sanitarias para poder preservar la salud tanto de los internos como de los funcionarios. O sea, es terrible. Y entonces tenemos restricciones, no se puede salir al municipio, tenemos que llevar las 10 a casa, no sé qué, no sé cuántos, y llenan los CIEs. O sea, me parece absolutamente una barbaridad, y lo hace un gobierno de izquierdas, que todavía ya dice, bueno, ya que nos queda. O sea, y encima Podemos, que eran Pablo Iglesias, que había dicho a Sánchez, no, hay que visitar los CIEs porque es una vergüenza, no sé qué. Ahora nada, ahora quieren hacer en Algeciras, quieren hacer un macro-CIE. O sea, esa es la historia del gobierno de ahora. O sea, me parece lamentable. No solo de izquierda, Ramón, el más progresista de la historia de España. Bueno, pues es que no lo entiendo. Yo realmente se me hace difícil pensar como un tema tan fundamental como este, porque esto es derechos humanos básicos, a Podemos que forma parte del gobierno, es el vicepresidente. O sea, tú puedes hacer caer el gobierno si quieres, pues eso lo tienes que poner en la primera línea de tus reivindicaciones, porque forma parte. Pues si no vas a defender los derechos humanos, ¿qué partido es este en realidad? Entonces, este es un poco el tema, y a mí me parece que bueno, que es así. Y entonces lo que pasa dentro de los CIEs es esto, queda siempre en una oscuridad, no hay cámaras, los propios abogados les cuesta mucho entrar, les ponen 1000 impedimentos. Bueno, la gente de los activistas se van a contar las 1001 que les hacen a ellos, que les putean ya para que no vuelvan directamente. O sea, fíjate al grado que llega ya la maldad, ¿no? De decir, una persona que viene ahí a ayudar a un interno, a darle un kit sanitario, a informarle de su situación, muchas veces no saben ni por qué están ahí, no conocen el idioma, etcétera. Va y luego les putean, no les abren la puerta, les dejan ahí una hora esperando, les dejan no sé qué, para ver si así les miras laboral y no vuelven, ¿no? O sea, esto es lo que pasa, esto es la realidad, y esto es lo que hay. Ramón, tenemos que terminar aquí. Te damos las gracias
por habernos atendido. Te damos también las gracias por la película. Creo que hay un cine que no solamente está bien para disfrutarlo, sino que es un cine necesario, y es el cine que tú haces con La mujer ilegal, pero también con las películas anteriores que has ido realizando, y que esperamos que sigas en esa misma línea. Y nada, seguiremos en contacto, porque ha sido un placer el poder hablar contigo y el disfrutar de esta conversación que hemos compartido también con todos nuestros oyentes. Muy bien, pues muchas gracias y a vuestra disposición. Venga, un abrazo. Muchas gracias a ti por atendernos. Salud, Ramón. Un abrazo. Chao. Salud. Pues hablábamos con Ramón Tremens sobre La mujer ilegal. Juan, antes de irte, recuérdanos otra vez cuándo vamos a poder volver a verla. Vamos a tener sesiones el día 18, el 19 y el 21 de enero, pero como esos son sesiones un poco restringidas en los ABC Bar, creo que dejaremos la del 21 de enero, que es jueves, a las 4:30 de la tarde, para si algún oyente nuestro quiere acercarse, que pueda venir y estar en esa sesión, ver la película, y al terminar haremos pues una charla, revisaremos todos estos temas y recordaremos las palabras de Ramón, que por otra parte nos va a grabar un vídeo también para hacer una pequeña intervención allí. Y quizá en alguna otra sesión traigamos a Ramón para que esté presente en la sala. ¿Solo con acercarse a los cines podrán acceder? Sí, sí, bueno, podrán acceder pagando la entrada. Bueno, exactamente. Evidentemente. Pues muy bien. Juan, pues muchas gracias por venir aquí y ayudarnos con esta entrevista. Un abrazo. Un abrazo a ti también. Salud. Lliure Directe, Radio Clara. Hablábamos sobre La mujer ilegal con su director, Ramón Tremens. Lliure Directe, Radio Clara. Eu sempre tive uma certeza, que só me deu desse